Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que estudiemos juntos una carta del Nuevo Testamento que se suele leer muy poco, la carta de Judas. La carta de Judas es el anteúltimo libro de la Biblia, está justo antes de Apocalipsis y es muy poco leída pese a que es muy breve. En mi Biblia solamente ocupa una página. En 5 minutos podríamos leerla. Y creo que es poco leída por dos razones. La primera es por portación de nombre. El nombre Judas ya nos genera cierto rechazo y eso le juega en contra. Y además, si vamos a las versiones que tenemos, suelen tener subtítulos y algunos de ellos en la carta de Judas son falsas doctrinas y falsos maestros y amonestaciones y exhortaciones. Por estas cosas solemos pasar por alto la carta de Judas. Pero la carta de Judas nos puede ser muy provechosa, así que leámosla juntos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hasta acá la lectura por hoy. Te podrás preguntar si vamos a analizar un saludo, y la respuesta es sí. Basado en dos cosas que puedo notar en 1 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a analizar la carta de Judas y hoy particularmente este saludo por dos razones. En primer lugar, porque es inspirada. En segundo lugar, porque es útil. Es inspirada la carta de Judas por Dios, pese a que ha sido muy discutida por el uso aparente que hace de fuentes apócrifas. Ya habrá tiempo para hablar de eso más adelante, pero la carta de Judas tiene claras huellas de inspiración. Su mismo estilo, su misma estructura nos deja ver ese autor divino que hay por detrás. Judas hace un uso precioso de triadas, es decir, de conjuntos de A3. Y si vemos la estructura misma de la carta, vemos que tiene una estructura concéntrica. Es decir, que el primer tema está relacionado con el último, el segundo tema está relacionado con el penúltimo, el tercer tema está relacionado con el antepenúltimo y así sucesivamente. Es una estructura concéntrica y la carta de Pablo a Filemón, por ejemplo, tiene esa misma estructura. En segundo lugar, la vamos a analizar porque es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Esto es cierto en cuanto a toda la escritura, pero la carta de Judas es especialmente pertinente en nuestros tiempos. Si la leemos, nos va a parecer que fue escrita ayer. Judas comienza la carta presentándose, definiéndose. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién era este Judas? Ciertamente no es Judas Iscariote quien traicionó a Jesús, así que quédate tranquilo. Pero si bien algunas versiones titulan la carta como epístola de Judas apóstol, este Judas tampoco es Judas Tadeo, no es el apóstol Judas, sino que él mismo nos dice que es el hermano de Jacobo. Si vamos a los evangelios, por ejemplo el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, nos dice que Jesús tenía hermanos y algunos de esos hermanos eran Jacobo justamente, también Simeón, también José y Judas. Judas es medio hermano de Jesús. Sin embargo, él no ostenta eso. Él no saca chapa de su relación familiar con Jesús, sino
que en vez de presentarse como el medio hermano de Jesús, se presenta como su siervo. Y la traducción es muy suave, suaviza mucho el significado real de la palabra siervo. La palabra griega que se utiliza es doulos y se traduce literalmente como esclavo. Y nos habla de un tipo de esclavo en particular, de la clase más baja de esclavos. Un tipo de esclavo que no tenía ninguna propiedad y que ni siquiera tenía voluntad propia, no tenía poder de decisión. Su voluntad era absorbida por completo por la voluntad de su amo. Así se presenta Judas ante nosotros. Judas se presenta como doulos, como esclavo de Jesús, y esta misma palabra griega la utilizó Jesús en Juan capítulo 8 versículo 34 cuando dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esa era nuestra condición antes de que Cristo nos rescatase. Éramos esclavos del pecado, de esa clase de esclavos que no tenían poder de decisión. A veces malinterpretamos el libre albedrío, creemos que es la libre determinación de hacer el bien o el mal, pero la Biblia nos presenta ese libre albedrío como una esclavitud al pecado. Es decir, que más que tener un libre albedrío teníamos un estado de esclavitud al pecado. En ese libre albedrío, entre comillas, lo único que podíamos elegir era el mal. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios lo dice de otra forma, dice que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el poder que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dice que vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro estado de libre albedrío, ese era un estado de esclavitud, vendidos al pecado. Pero en ese mercado de esclavos, Jesús nos redimió. Fuimos comprados por precio, por su sangre, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Eso es lo que entendía muy bien Judas y por eso él dice que ya no es un esclavo del pecado, él es ahora un esclavo de Jesús. Y es inevitable hacer un contraste, una comparación entre este Judas y Judas Iscariote, porque así como Lucas escribió los hechos de los apóstoles, se dice que Judas escribe los hechos de los apóstatas, de aquellos que han abandonado la fe. Y Judas Iscariote es la personificación misma de la apostasía. Entonces es inevitable hacer esta comparación. Yo me he tomado el trabajo de hacerlo y he encontrado 4 diferencias, 4 puntos de contraste entre estos dos Judas. El primero es en cuanto al ministerio terrenal de Jesús. Si nos enfocamos en esa parte de la historia, vemos que Judas Iscariote era un discípulo de Jesús. Judas Iscariote seguía a Jesús y profesaba creer en él. Mientras que Judas, que escribe la carta, el medio hermano de Jesús, no creía en Jesús como discípulo. Eso es lo que nos dice también el Evangelio de Juan. Nos dice que su familia no creía en él, nos dice que sus hermanos no creían en él. Por eso Jesús, cuando su familia va a buscarlo, porque creían que Jesús estaba fuera de sí, él les dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Luego también nos muestra la escritura que Jesús se le apareció a Jacobo, el hermano de Judas, luego de haber resucitado, y por lo visto Judas también creyó en él como el Mesías. Hay una diferencia muy grande entre los dos Judas durante el ministerio terrenal de Jesús. Judas Iscariote profesaba creer en él y el medio hermano Judas no creía en Jesús como el Mesías. Vemos en Judas Iscariote una profesión de fe fingida. Vemos que él decía creer, así como nos dice Santiago, el hermano de este Judas. Nos dice: ¿de qué sirve que alguno
diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? De ninguna manera. Esa era la fe, la supuesta fe de Judas Iscariote. Él decía creer en Jesús, pero sus obras demostraron lo contrario. Esto nos lleva al segundo contraste entre estos dos Judas y es en la reacción ante la confrontación por el pecado. Vemos que Judas Iscariote, cuando se dio cuenta que Jesús era el Mesías y que él lo había traicionado, sintió remordimiento. Y la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7 nos dice que hay dos tipos de tristeza respecto al pecado. Una tristeza que produce el mundo y otra tristeza que viene de Dios. La tristeza que viene del mundo, de acuerdo al pecado, lo único que produce es remordimiento. Y eso termina en muerte, como es el caso de Judas Iscariote. Él lo único que sintió fue remordimiento y se suicidó. Sin embargo, la tristeza que produce Dios, la tristeza que viene de Dios en la confrontación por el pecado, produce arrepentimiento para vida. Y evidentemente eso es lo que experimentó este Judas, el Judas que escribe la carta. Notamos que él luego sí creyó en Jesús como el Mesías y esto también nos muestra un contraste, no solo durante el ministerio de Jesús, sino ante la confrontación por el pecado y ante la confrontación de Jesús como el Mesías. Hay un tercer contraste y es en cuanto al servicio. El Evangelio de Juan también nos muestra que Judas Iscariote ostentaba el cargo de tesorero dentro de los discípulos. Nos dice que él era el encargado de los fondos. Y también insinúa que de esos fondos Judas sustraía dinero también. Por su parte, este Judas se presenta como un esclavo de Jesús. Y esto nos puede ser muy útil para reflexionar cómo es nuestra relación de servicio para con Jesús. ¿Ostentamos un cargo o tenemos una relación de dependencia de Él? Cuando hablamos del servicio a Jesús, ostentamos nuestra etiqueta, nuestro ministerio, decimos, yo soy el maestro, yo soy el predicador, el adorador, el tesorero, o lo que tenemos realmente es una relación de dependencia con Jesús. Es una buena pregunta que nos podemos hacer y es el tercer punto de contraste entre los dos Judas. Pero hay un cuarto punto de contraste que me parece el más profundo. Y es el contraste en la valoración que los dos Judas hacen de Jesús. Es por demás sabido que Judas vendió a Jesús, lo traicionó a cambio de 30 piezas de plata. Y se suele decir que eso era el equivalente al valor del sueldo anual de un jornalero. Y evidentemente también era el precio de un terreno, porque cuando Judas devuelve el dinero a los líderes religiosos, ellos compran un terreno con ese dinero. Pero justo cuando estaba analizando este texto, también estaba leyendo Éxodo, el libro de Éxodo, y habían un montón de leyes que nosotros por lo general pasamos por alto porque tenemos una lectura selectiva de la Biblia y hay partes a las que no les prestamos atención. Pero leyendo todas esas leyes me encontré con un versículo que me voló la cabeza. Y es que una de esas leyes es que cuando el buey de una persona mataba al esclavo de otra, no solamente que ese buey tenía que morir, sino que el dueño de ese buey debía pagar un precio por la vida de ese esclavo. El precio era de 30 piezas de plata. Y cuando lo leí me voló la cabeza porque me di cuenta que en realidad Judas no valoró a Jesús en el sueldo anual de un jornalero, no valoró a Jesús en el precio de un terreno. Judas valoró a Jesús como un esclavo muerto.
Para Judas, Jesús valía lo mismo que un esclavo muerto. Y ese es el cuarto y más profundo punto de contraste, porque este Judas, el que escribe la carta, se valora a sí mismo como un esclavo de Jesús, se valora a sí mismo como muerto para sí, a cambio de vivir para Cristo. Creo que ese es el contraste más profundo que existe entre los dos, y lo que nos damos cuenta en este punto es que no nos define ni nuestro pasado, ni tampoco nuestro título, nuestro cargo que podamos ostentar en cuanto al servicio, ni nada de eso. Lo que nos define es nuestra relación con Jesús, es la valoración que nosotros hacemos de Cristo y cómo nos consideramos a nosotros delante de Cristo. Eso es lo que nos define. Pero en segundo lugar también podemos ver que así como la relación con Jesús nos define, esa relación al mismo tiempo define nuestra relación con los demás. La relación vertical con Jesús define nuestra relación horizontal con los hermanos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él se presenta como un siervo, como alguien que está por debajo de Jesús, pero como un hermano de Jacobo. Y efectivamente Judas era el hermano de Jacobo, como habíamos visto al principio. Pero yo no creo que Judas se refiera a su relación sanguínea con Jacobo, porque Jacobo, que es el mismo Santiago, en su carta se presenta de la misma manera. Comienza diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se presenta a sí mismo como un esclavo de Jesús, al igual que Judas. Y como vemos, la relación con Jesús también define nuestra relación con los demás siervos, con los demás esclavos, con los demás hermanos. Y es que entre esclavos nadie puede creerse más que otro. Nadie puede creer que es más importante que otro. Y otra cosa que puede parecer muy obvia, que puede parecer tonta, es que para ser hermano necesitamos de un hermano. Judas no podría haberse presentado como hermano si no tuviese a Jacobo. Y puede parecer un sinsentido tener que explicarlo, pero muchas veces actuamos de esa forma autosuficiente. Solemos decir que cada cristiano es iglesia, y eso tiene sentido siempre y cuando entendamos a qué nos referimos. Cuando decimos yo soy iglesia, lo que estoy diciendo es yo soy parte de la iglesia, pero de ninguna manera que yo soy la iglesia, porque nadie puede ser iglesia por sí solo. La misma palabra iglesia viene del griego eclesia, significa asamblea o congregación. Entonces, pensar que podemos ser iglesia por nosotros solos es un sinsentido. Necesitamos del hermano, necesitamos del otro también. La relación con Jesús es lo que nos define, y esa relación al mismo tiempo define nuestra relación con los demás. Y esa relación con los demás, esa relación con la congregación, con los demás hermanos, es un medio de gracia. A mí me costó mucho tiempo entenderlo, pero a veces esperamos que Dios actúe de formas milagrosas, esperamos providencias extraordinarias y pasamos por alto que Dios nos ha provisto de medios de gracia que están al alcance de nuestra mano. Su palabra, la oración y también la iglesia, también la congregación. No creo que nadie esté espiritualmente tan elevado como para poder despreciar alguno de esos medios de gracia. ¿A quién le escribe Judas? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, santificados y guardados. Nos encontramos con la primera de las triadas que son tan características de la carta de Judas. ¿Cuál es el uso que la literatura judía hacía del número 3?
y es que expresaba una idea completa. Eso es lo que vemos acá. Vemos la obra de redención expresada de una forma completa, porque la salvación es eterna, la salvación es pasada, presente y futura. Habla de los llamados. Enseguida se nos viene a la mente Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero eso es aquellos que son llamados conforme a sus propósitos, porque a los que antes conoció también los predestinó y a esos llamó para hacerlos conforme a su Hijo. En segundo lugar, vemos que somos santificados. Otras traducciones dicen amados en Dios Padre. No sabría cuál traducción elegir porque las dos son verdad. Somos santificados y somos amados en Dios Padre. La palabra santificado significa consagrado, apartado para el servicio de Dios. Y tiene mucho que ver con el primer versículo, con la primera parte del versículo, cuando Judas se presenta como un esclavo de Jesús, como alguien que ha sido apartado para su servicio. En tercer lugar nos dice que somos guardados en Jesucristo, otras traducciones dicen guardados para Jesucristo. Y otra vez no sabría cuál traducción elegir porque las dos son ciertas. Somos guardados en Jesucristo y para Jesucristo. Y la palabra guardado nos habla de preservación y literalmente significa que Jesús tiene los ojos puestos en nosotros. La salvación es una obra eterna, es pasada, presente y futuro. Pablo en la carta a los Efesios nos dice que Dios nos escogió en amor desde antes de la fundación del mundo y que al mismo tiempo preparó obras, buenas obras, de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es eterna. Y así como el número 3 nos habla de algo completo, al mismo tiempo, como verás, nos habla de una obra divina. Y eso lo vemos repetidamente en las Escrituras si miramos con atención, por ejemplo, en la bendición sacerdotal. En Números capítulo 6, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová ponga su rostro sobre ti y te dé paz. La bendición sacerdotal es una bendición triple. El nombre de Dios se menciona 3 veces. Y lo más curioso es que estos 3 elementos, misericordia, paz y amor, del versículo 2, se usan también en esa bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, eso nos habla del amor de Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová ponga su rostro sobre ti y te dé paz. Misericordia, paz y amor sean multiplicados. Vemos que lo que nos define es nuestra relación con Jesús y que esa relación define nuestra relación con los demás, pero en tercer lugar vemos que eso es una obra completa de Dios. Esas relaciones son producto de una relación completa, una obra completa de parte de Dios, llamados, santificados y guardados. Pero también vemos, en última instancia, que esa obra completa también tiene efectos completos de misericordia, paz y amor. La misericordia es el regalo inmerecido. La paz es el estado de quien descansa en ese regalo. Y el amor es la fuente de donde ese regalo brota. Como te decía, el uso del número 3 en la literatura judía está por todas partes si miramos con atención, y justo en estos días estaba leyendo el Salmo 32, versículo 5, y justo hace referencia a esto. David confiesa su maldad y dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. David declara su maldad en 3 términos: pecado, iniquidad y transgresión. Pero lo más maravilloso es que dice que Jehová perdonó esa maldad, y la palabra que se traduce perdonar en realidad es cargar, y en el hebreo habla de una acción triple también. Habla de alguien que carga, que levanta, que pone sobre sí
y que se lo lleva bien lejos. Nos hace recordar al chivo expiatorio. El número 3 nos habla de una obra completa, pero al mismo tiempo nos habla de una obra divina. La salvación es una obra completa y es una obra divina. Es una obra de la Trinidad. Para encontrar la Trinidad en las Escrituras no hace falta buscar la palabra en la concordancia, sino estudiar el texto. Y así hemos analizado un saludo, el saludo de Judas en su carta, y seguiremos analizando esta carta más adelante. Puedo notar estos 4 puntos. Decime vos qué podés ver en el texto. Yo puedo notar que lo que nos define es nuestra relación con Jesús, y que esa relación define nuestra relación con los demás, y que esas relaciones son fruto de la obra completa de Dios, y que al mismo tiempo esa obra completa tiene en nosotros también efectos completos. Si el video te gustó, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda interesar, y suscríbete al canal y activa la campanita, que es gratis, así no te perdés ningún video y así te salvas también del infierno. Acordate de mirar el material que hay en el canal sobre teología sistemática, sobre historia de la iglesia, sobre panorama de la Biblia, sobre interpretación bíblica también. Nos vemos en la próxima, y que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová ponga sobre ti su rostro y te dé paz. Nos vemos.